Jueves a las 7 de la tarde, Jesús lava los pies de los discípulos. Cuando estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Entonces echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Jueves a las 8 de la noche, Jesús instituye la Eucaristía. La misma noche en que Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y se lo entregó a sus discípulos. Así también, y después de la cena, tomó en sus manos la copa y se la entregó para que bebieran. Jueves a las 9 de la noche, Jesús ora en el huerto de los Olivos. Entonces Jesús salió, y como era su costumbre, se fue al monte de los Olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar, les dijo: «Orad para que no caigáis en tentación». Luego se alejó de ellos, como a una distancia de un tiro de piedra, y se puso de rodillas para orar. Jueves a las 10 de la noche, Jesús entra en agonía y suda sangre. Y al estar sufriendo muchísimo, oraba con más fuerza, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Jueves a las 11 de la noche, Jesús recibe el beso de Judas. Jesús estaba todavía hablando cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, venía a la cabeza de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Jueves a las 12 de la noche, Jesús es preso y conducido a Anás. Entonces los soldados de la tropa, con su comandante y los guardias de los judíos, apresaron a Jesús y lo ataron. Luego lo llevaron a la casa de Anás. Anás era suegro de Caifás, el que ese año era el jefe de los sacerdotes. Viernes a la 1 de la madrugada, Jesús es conducido al sumo sacerdote Caifás. Los que apresaron a Jesús lo llevaron ante Caifás, el jefe principal de los sacerdotes, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pero Pedro los siguió de lejos hasta el patio de la casa del jefe principal
donde entró y se quedó sentado con los guardias, para ver en qué iba a terminar aquello. Viernes a las 2 de la madrugada, Jesús es calumniado. Los jefes de los sacerdotes, los ancianos y toda la Junta Suprema buscaban alguna acusación contra Jesús, aunque fuera falsa, para condenarlo a muerte. Entonces, el jefe de los sacerdotes se levantó y dijo a Jesús: ¿No contestas nada? Viernes a las 3 de la madrugada, Jesús es abofeteado. Entonces le escupieron la cara y le golpearon. Otros le dieron de bofetadas y le dijeron: Tú que eres el Cristo, adivina quién te pegó. Viernes a las 4 de la madrugada, Jesús es abofeteado por el siervo del sumo sacerdote. El jefe de los sacerdotes comenzó a preguntarle a Jesús quiénes eran sus discípulos y qué era lo que él le enseñaba. Jesús le dijo: Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. Viernes a las 5 de la madrugada, Jesús es negado por Pedro. Entonces la portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: No, no soy. Entretanto, Pedro seguía de pie calentándose junto al fuego, y le dijeron: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro lo negó diciendo: No, no soy. Viernes a las 6 de la mañana, Jesús es presentado al tribunal de Pilato. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador. Ya comenzaba a amanecer y los judíos no entraron en el palacio para no hacerse impuros ceremonialmente, pues entonces no podrían comer la cena de la Pascua. Por eso Pilato salió para hablarles y les dijo: ¿De qué acusáis a este hombre? Ellos le contestaron: Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: Llevadlo y juzgadlo conforme a vuestra propia ley. Viernes a las 7 de la mañana, Jesús es despreciado por Herodes. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque por mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Allí estaban los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que le acusaban con mucha insistencia. Entonces Herodes y sus soldados
lo trataron con desprecio y para burlarse de él, le vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego Herodes lo mandó nuevamente a Pilato. Ese día, Pilato y Herodes se hicieron amigos, pues eran enemigos. Viernes a las 8 de la mañana. Jesús es flagelado. Y toda la gente contestó: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Viernes a las 9 de la mañana. Jesús es coronado de espinas. Los soldados pusieron en la cabeza de Jesús una corona tejida de espinas y lo vistieron con una ropa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Viernes a las 10 de la mañana. Jesús, liberado a Barrabás, es condenado a muerte. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, dijo Pilato, pero es costumbre de que yo suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Queréis pues que deje libre al rey de los judíos? Entonces todos volvieron a gritar: ¡A ese no! ¡Suelta a Barrabás! Y Pilato condenó a muerte a Jesús. Viernes a las 11 de la mañana. Jesús recibe la cruz y la carga por nosotros. Jesús salió, pues, llevando su cruz para ir al lugar que llamaban la Calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Viernes a las 12 del mediodía. Jesús, despojado de sus vestidos, es crucificado. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, y como era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba abajo, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, más vale que echemos a suerte sobre ella para ver a quién le toca. Viernes a la 1 del mediodía. Jesús perdona al buen ladrón. Uno de los criminales que estaba allí colgado le insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero y le dijo: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Entonces dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: en verdad te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Viernes a las 2 del mediodía, Jesús nos deja a María por madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y de pie junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Viernes a las 3 de la tarde, Jesús muere en la cruz. Pasado el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad, la cual duró hasta las 3 de la tarde. El sol se volvió oscuro y la cortina del templo se partió por la mitad. Entonces Jesús gritó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto murió. Viernes a las 4 de la tarde, Jesús es traspasado por la lanza. Era el día antes de Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces en el día de descanso, pues ese día era un día muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los que estaban crucificados y que quitaran sus cuerpos de allí. Entonces los soldados fueron y quebraron las piernas del primero y también del otro que estaba crucificado con Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Viernes a las 5 de la tarde, Jesús, descendido de la cruz, es depositado en los brazos de María. Después de esto, José, el del pueblo de Arimatea, le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había ido a hablar con Jesús de noche, llegó con unos 30 kilos de especias, una mezcla de mirra y aloes. Así que José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos perfumados con esa mezcla, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar a los muertos. Viernes a las 6 de la tarde, Jesús es sepultado. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su propio sepulcro nuevo que había hecho cavar en la roca. Después de tapar el sepulcro con una piedra grande sobre la entrada, se fue. Y allí estaban María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Domingo a las 7 de la mañana. Resurrección de Jesús. Las mujeres que acompañaban a Jesús van al sepulcro. Una vez dentro, no encuentran a Jesús. Después se le aparece a María Magdalena. Ella, tras hablar con Jesús, se fue a anunciarlo a los apóstoles. Los encontró
mientras ellos estaban con sus compañeros de duelo llorando.